Hola mis estimados participantes, bienvenidos sean todos a esta clase, la número 1 de Fundamentos de la Ingeniería del Software. En esta actividad hablaremos de los orígenes de la metodología del software, los conceptos básicos, la importancia y las consideraciones a tomar en cuenta para desarrollar un proyecto de software. Desde su primera aparición, allá por la década de los 60, la ingeniería del software ha evolucionado hasta convertirse hoy en día en una de las profesiones más demandadas y mejores remuneradas de las diferentes profesiones existentes. Su evolución es paralela a la aparición del software, formando un binomio imposible de separar. Si bien van de la mano una de la otra, por lo que la evolución de uno redunda en la evolución del otro. Debido a ello, vamos a ver un poco los orígenes de la evolución de la ingeniería del software, clasificándolas en 6 áreas básicas. Los primeros años, el software se desarrollaba sin ninguna planificación, por lo que era difícil predecir costos y tiempo. Por lo general, quien desarrollaba, probaba y evaluaba y verificaba el funcionamiento del software era la misma persona y la documentación era prácticamente inexistente. Se llegó a pensar que el software se podía desarrollar de la misma manera que el hardware. La crisis del software. Se marca la diferencia del desarrollo del software no puede ser igual al desarrollo del hardware. Se crean códigos espaguetis o códigos muy difíciles de entender, lo cual genera poca productividad, elevando el mantenimiento. En consecuencia, se producía software de baja calidad, principalmente a la falta de estándares para el desarrollo. En octubre de 1968 se lleva a cabo la conferencia del Comité Científico de la OTAN, donde son abordados muchos de estos problemas, y es ahí donde aparece de manera oficial el término ingeniería del software, y ya se da a conocer en el público. El comienzo de la evolución. Posterior a la conferencia de la OTAN, se dieron los primeros pasos para construir software más eficiente, de calidad, basándose en estándares de programación. La multiprogramación y los sistemas de usuario son introducidos como conceptos en la interacción usuario-máquina. Los sistemas en tiempo real recogían, analizaban y transformaban datos de diferentes fuentes. El avance en los dispositivos de almacenamiento permite la integración con los sistemas gestores de bases de datos. En los años 80 y 90 ya podemos hablar de la consolidación de la ingeniería del software, ya que la existencia de los lenguajes de alto nivel y el desarrollo de los sistemas gestores de bases de datos dan un nuevo enfoque al desarrollo del software. Surgen los sistemas distribuidos, surgen las primeras metodologías de desarrollo de software. El crecimiento y nacimiento del Internet generan nuevos retos en la programación. Consideren que un problema de carga de una página web puede ser un problema del software. El surgimiento de comunidades de programaciones en línea dan una nueva visión al desarrollo. Ya en el nuevo siglo se estandarizan patrones de diseños de programación y nacen las metodologías ágiles. ¿Qué retos se presentan en el futuro para la ingeniería del software? Indudablemente el gran reto que se tiene es el desarrollo del software fundamentado en el uso de la inteligencia artificial. Considerando el enfoque mostrado en la lámina anterior, procederemos a definir lo que es el software. En esta lámina vemos 3 definiciones del mismo. Una dada por Inversor, la industria venezolana del software libre. Otra por Roger Pressman, un conocido ingeniero de software con diversas publicaciones en la formación de ingenieros de software. Y autor del libro de Ingeniería del Software, la cual va ya por su 9ª edición. Y finalmente, una definición de la IEEE, la Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que se dedica a la normalización y el desarrollo de las áreas técnicas. En base a estas 3 definiciones, podemos notar que no vamos a encontrar una definición única válida para lo que es el software. Es un término bastante polisémico. En este sentido, lo podemos definir como Dentro de este contexto podemos condensar el proceso de desarrollar el software en 4 aristas fundamentales. La primera, entender qué es lo que se busca cuando se aplica la ingeniería del software o para qué desarrollamos un software a través de la ingeniería del software.
La segunda arista es imaginar cómo sería ese software, el cual ubicamos desde la perspectiva de quién o quiénes desarrollan y desde la perspectiva del cliente o usuario. La tercera arista nos indica el cómo desarrollar ese software, y para ello hay que fundamentarse en el uso de metodologías de desarrollo, aplicando procesos que satisfagan las necesidades del usuario con calidad. En pocas palabras, hacer uso de la ingeniería del software, la cual se conjuga con la última arista al identificar quiénes participan para obtener el software, es decir, todos los involucrados en el proceso de desarrollo. Reflexionando sobre la lámina anterior, podemos entender que la ingeniería de software también puede tener diferentes definiciones. En esta lámina se presentan tres de ellas, dadas por Jonás Montilva, Roger Pressman y el Instituto de Ingeniería de Eléctricos y Electrónicos. Por tanto, podemos considerar la ingeniería del software como en consecuencia, ¿qué importancia tiene la ingeniería del software? Como ya he señalado con anterioridad, hoy en día la ingeniería de software es una de las profesiones más demandadas, con un amplio espectro de opciones para trabajar, y la cual se ha potenciado mucho más debido al trabajo remoto. Entonces, poder señalar que su importancia radica en que permitirá construir soluciones de software eficientes que satisfagan las necesidades requeridas por un cliente. ¿Cómo lo haría? Simple, aprovecharía al máximo la tecnología que permita crear soluciones innovadoras. Ustedes dirán, pero ¿qué importancia nos da esto? ¿Cómo nos los comemos? Simple, imagínense un mundo sin telefonía móvil, sin internet, sin redes sociales. ¿Se lo pueden imaginar? Apuesto a que no lo hacen. Bueno, en todo ello el software se encuentra involucrado. Desarrollamos el software. ¿Qué debemos considerar? En este sentido, en primer lugar hay que entender el problema. Para ello debemos responder y hacernos algunas de estas preguntas. ¿Quiénes son los que participan? ¿Cuáles son las incógnitas? Tenemos que determinar los datos, las funciones, las características y si podemos dividir el problema. Seguidamente hay que planear la solución. Aquí debemos considerar nuestra experiencia con soluciones anteriores a problemas similares. Posteriormente comienza el desarrollo de la solución. Esto incluye el diseño detallado y la codificación del programa. No es solo programar. Y por último debemos probar las funcionalidades del software. Tomando estas cuatro fases podemos marcar un inicio para el desarrollo de un software. Muy bien, se entiende cómo desarrollar un software, pero realmente cómo arranco o cómo doy inicio a un proyecto de software. En este sentido debemos considerar que vamos a resolver un problema. Este problema viene por lo general de parte de un cliente que lo muestra y dice que hay que darle una solución. Ya en este momento podemos dar inicio a la ejecución de un proyecto. ¿Pero es la única forma de hacerlo? No. No es la única, porque en ocasiones uno puede hacer ver a un potencial cliente el problema que tiene y debe solucionar. Ahora bien, ¿qué incluye la ejecución del proyecto de software? En primer lugar hay que hacer un estudio de factibilidad, saber qué tan factible es de llevar a cabo ese proyecto y elaborar un plan para poder ejecutarlo. Esta elaboración del plan es el definir la metodología de trabajo. Ahora bien, ¿el software es solo el programa desarrollado? ¿Ya con eso podemos decir que estamos hablando de un software? No, mis estimados participantes, no. Cuando se desarrolla un proyecto de software, el resultado final del mismo son los programas desarrollados, es decir, el código fuente o los lenguajes de programación en los cuales fue desarrollado el programa. También esto incluye las bases de datos, ¿okay? Y finalmente la documentación del mismo. Es decir, cuando hablamos de un software estamos hablando de los programas desarrollados, las bases de datos y la documentación del mismo. Finalmente, se puede concluir que cualquier proyecto de software, independientemente de la metodología a utilizar, va a constar de 5 etapas fundamentales. La primera, el análisis. En esta fase se incluyen todo el proceso de investigación, análisis, recolección y evaluación de los requisitos del proyecto. Segunda etapa, diseño. Es la fase que inicia la solución al problema.
Aquí se detallan cómo se obtienen y se muestran los datos que van a alimentar el software, indicando cómo van a interactuar la base de datos y el sistema. En tercer lugar, la programación. Es el ya manos a la obra, vamos a trabajar. En esta fase se procede a desarrollar el código necesario o los lenguajes seleccionados para construir el software. En la cuarta fase se proceden a llevar a cabo las pruebas. Todo software desarrollado lleva un proceso de pruebas. Estas pruebas, su función principal es la de encontrar errores dentro del sistema. Y por último es la puesta en marcha o instalación del software. Finalizado todo el proceso de pruebas y desarrollo del código, el sistema debe ponerse en ejecución o empezar a funcionar en producción. Esto se lleva aquí en esta etapa.